damos inicio a nuestro culto de adoración. Dice en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente. Gracias porque podemos adorarte con libertad y podemos expresarte todo nuestro agradecimiento y podemos reconocer tu grandeza, tu poder. Podemos agradecer la misericordia que tú renuevas todos los días para con nosotros. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y nunca nos dejas. Queremos ofrecerte este culto con agradecimiento, con amor, siempre reconociendo tu bondad y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice un versículo del Salmo 28. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ahora es tiempo para orar dándole gracias a nuestro Dios por cada una de las bendiciones recibidas durante esta semana y también si tenemos peticiones podemos presentarlas también a Él para que Él nos dé la mejor respuesta. Los invito a orar conmigo.
Padre nuestro que estás en el cielo, estamos ahora delante de ti dándote las gracias por cada una de las bendiciones que nos regalas. Gracias, Señor, por el sustento. Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, por tu protección, porque podemos reunirnos para adorarte y podemos decir que hasta este día tú nos has ayudado. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, porque los has sostenido y porque has estado con ellos y con nuestras familias también. Te agradecemos el que estés al pendiente de nosotros y cada una de las bendiciones, Señor, que no están a simple vista, Señor, pero sabemos que existen y que tú nos las das sin merecerlo. Gracias, mi Señor, por tanto amor, por tu fidelidad. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 al 42. Hechos 5, del 17 al 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
repetir nuestra proclama. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mis hermanos, próximamente nos reuniremos nuevamente en forma presencial, si el Señor lo permite, con todos los protocolos de seguridad. Por lo que me gustaría compartirles y solicitarles su apoyo en oración, ya que desde que la pandemia inició en el mes de marzo del año 2020 y hasta el día de hoy, en mi corazón ha estado resonando la idea de que Dios en su poder y soberanía nos ha permitido vivir este tiempo con el propósito de probarnos, probar a su pueblo, probar a su iglesia, y que al regresar a congregarnos en forma presencial, nuestro retorno sea diferente. Sin duda alguna, el Señor ha operado un cambio en cada uno de nosotros y brinda la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y por diferentes no me refiero a cosas distintas, pues el fin y objetivo es que todo lo que hagamos y todo lo que hemos hecho ha sido y será siempre para honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por lo que al vivir este regreso, hagámoslo renovados en su espíritu, pues hemos visto su protección, su provisión, su sustento, su fidelidad. Por lo que comprometámonos a ser obedientes y fieles a su palabra, viviendo como es digno de los redimidos de Jehová, compartiendo del amor de Cristo y viviendo conforme a su palabra hasta que Jesucristo venga. Oremos. Nuestro buen Dios, te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, nos ayudes en todo lo que emprendamos como iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque este tiempo en que hemos estado ausentes, ciertamente físicamente, pero en espíritu nos hemos congregado, Señor, y queremos hacerlo ahora, Señor, presencialmente, siguiendo los protocolos, Señor, para seguridad de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría para llevarlo a cabo y en el momento que tú lo permitas, Señor. Permite, mientras tanto, Señor, seguir gozándonos en tu palabra y testificando hasta que tú vengas, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, continuamos con la serie de sermones titulada Los Hechos del Espíritu en la Iglesia. Nuestro texto lema, nuestro versículo lema se encuentra en Hechos 1:8, en la parte B, que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto bíblico que emplearemos el día de hoy está en Hechos 5, versículo 17 al 42. Y nuestro versículo básico, Hechos 5:20. El título del sermón, mis hermanos: la iglesia anuncia todas las palabras de esta vida. Un bello mensaje que tenemos que dar. La iglesia anuncia todas las palabras de esta vida. Por lo que déjenme introducirme de esta manera, mis hermanos. Es urgente y necesario que cada uno de los miembros de la iglesia, del Dios vivo y verdadero, seamos cristianos bíblicos. Hoy tenemos ante nosotros el gran desafío de ser y anunciar de la salvación a hombres y mujeres para que vivan conforme a la palabra de Dios y no a nuestra idea, no a nuestro criterio, sino a la palabra de Dios. Y sean transformados por Jesús. Hombres y mujeres que afrontan las crisis de la vida
con la fortaleza que les da el Espíritu Santo por medio de la Escritura, que han guardado y atesorado en su interior. Ese es nuestro propósito, hermanos. Los primeros cristianos eran cristianos bíblicos, como los cristianos de la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Y qué decir de los apóstoles, guardaban la palabra del Señor. De hecho, ellos no hacían sino seguir el ejemplo de Jesús, su maestro, que en los evangelios, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, son los que dan testimonio de Jesús. Podemos aprender de Jesús al ver su vida, su obra salvadora y de redención, y ver su resurrección y esperar su venida. Por lo que hoy los creyentes en Cristo debemos anhelar vivir guardando su palabra hasta su regreso. Ese es nuestro anhelo, hermanos. Charles Spurgeon, uno de los predicadores muy famosos que ha habido en este mundo, describió con claridad la actitud que estamos hablando cuando afirmó: es maravilloso nutrirse de la esencia de la Escritura hasta que al final uno acaba hablando el lenguaje bíblico y su espíritu emana los aromas de las palabras del Señor. En uno de sus sermones, Spurgeon exhortó a que sus oyentes fueran Biblias andantes. Creo que la crisis más importante que afronta la iglesia actual, hermanos, en nuestro tiempo, es la de una membresía débil desde un punto de vista espiritual. Ante las crisis, nos desanimamos y languidecemos. Actuamos faltos de la necesaria fortaleza espiritual ante los conflictos, críticas, dificultades, persecuciones, enfermedades, tentaciones y embates del enemigo. Decimos aceptar la autoridad de la Biblia, pero en las crisis esta autoridad parece quedar olvidada y actuamos de manera contraria. Es verdad, mis hermanos, somos débiles, pidamos fortaleza a nuestro Dios. Fortaleza en su palabra y en sus promesas. Una de las razones principales de esto podría ser que la mayoría de los cristianos no conceden tiempo debido diariamente al estudio diligente, a la meditación y a la aplicación en nuestras propias vidas de la Escritura. No nos damos el tiempo, hermanos, diariamente para estudiar diligentemente y meditar en su palabra y en cómo aplicarla a nuestras vidas. Si es así, tenemos un serio problema, ya que si nuestros hermanos en la fe son deficientes en estas cosas, ¿qué puede esperarse de los que viven y conviven con ellos? O sea, de nuestra Jerusalén y de toda Judea, por lo que vivamos hablando y testificando de las cosas de la vida. Hermanos, en primer lugar, la prioridad de la obediencia en tiempos de crisis. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya hemos hablado en los sermones anteriores que los hermanos de la primera iglesia naciente, lo primero que pidieron cuando tuvieron persecución, lo que primero pidieron fue valor, denuedo para obedecer el mandamiento de Cristo. Danos denuedo para predicar tu palabra, fue su petición. Hechos 4:29 nos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo que pidieron nuestros hermanos. Esto se debe a que en todo momento de crisis, la suprema batalla que hemos de enfrentar es la obediencia a nuestro Dios. Ningún poder perverso ni pandemia alguna puede frustrar el maravilloso plan de Dios. Lo único que puede hacer que esto suceda es nuestra desobediencia. Al no hacer o decir lo que debemos de hacer y decir. Nuestra obediencia depende
de que hagamos uso de los recursos que la gracia de Dios nos ofrece para vivir la vida cristiana escritas en su palabra. Las promesas, las advertencias, los mandamientos, la ley del Señor, su gracia poderosa. Sí, si lo hacemos, Dios nos dará la victoria, hermanos. Vayamos a nuestro texto y recordemos que hubo una medida divinamente extrema en disciplinar a la primera iglesia. ¿Se recuerdan? Con la muerte de Ananías y Zafira. Ahora encontramos que hubo una persecución desde afuera de la iglesia. Los saduceos ahora perseguían a nuestros hermanos por haber predicado la palabra del Señor. Cuando los apóstoles ejercitaron sus dones y milagros, a tal grado que traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos, dice la palabra, y todos eran sanados. Por lo que esto produjo una reacción de oposición del enemigo. Leamos los versículos 17 y 18, que nos dicen: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí vemos que los saduceos todavía estaban al frente de la persecución. Recordemos que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús, pero fueron los saduceos los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Así que los apóstoles fueron arrestados por segunda vez y llevados a prisión. Y recalca la prisión del pueblo, ¿verdad? Leamos también el versículo 19. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Fíjense qué interesante está eso. Observemos que dice un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación. Pero ahora Él es el hombre en la gloria y está a la derecha de Dios y era el que estaba dirigiendo a través del Espíritu Santo la actividad de los apóstoles y de la iglesia. Y hoy, desafortunadamente, hermanos, pareciera hasta cierto punto que Él tiene sus manos y sus pies paralizados, porque en este mundo y en este tiempo los miembros de la iglesia no estamos actuando por Él. Por lo que déjeme decirte, amado hermano, permíteme decirte con todo respeto que Jesucristo quiere moverse a través de su iglesia, esto es, a través de ti y a través de mí. Él quiere obrar a través de usted y a través de mí. Sí, ese es lo que Él quiere. Solamente hay que dejarlo. Por lo que el desafío es la obediencia en todo tiempo y es prioritario en el tiempo de crisis, como lo estamos viviendo. El desafío es ser obedientes, mis hermanos. Hoy la pandemia nos ha mostrado de qué estamos hechos los verdaderos habitantes del reino, los llamados hijos de Dios. Y no por juzgar o no por ser señaladores de alguien o de quienes. No estamos para eso. Pero la pandemia ha dejado en descubierto quién en realidad somos. Como el apóstol Juan nos dice más adelante ya en su carta, en la primera carta de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo que gocémonos, hermanos, en el Espíritu, porque en este tiempo difícil hemos permanecido en la fe y nuestra prioridad es la obediencia fiel a Jesucristo. Por lo que debemos dar testimonio de las palabras de la vida, cómo es nuestra forma de vivir, no solo en el templo, cómo nos comportamos al ser embestidos por los problemas de la vida, las enfermedades, la estrechez económica, los problemas en casa, problemas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, cómo enfrentamos las vicisitudes de la vida. ¿Cuál es tu comportamiento diario?
Cuando vives, ¿a quién honras con tu forma de vida? De eso se trata las palabras de vida. Eso es dar fiel testimonio, una vida que glorifique a nuestro Dios en todo, hermanos. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice el siguiente versículo, cómo debemos de conducir, cómo debemos de ser nuestra manera de vivir. 1 Corintios 10:12. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sí, mi hermano, hermana, al hacer cualquier cosa, hacedlo para gloria de Dios. Siempre edificar, siempre construir, por lo que debemos de considerar cuán privilegiados somos de ser llamados hijos de Dios, siendo fieles y obedientes a nuestro Señor. Pasemos al segundo punto, hermano. Hermanos, el segundo lugar, Dios abriendo puertas de victoria. Dios abriendo puertas de victoria. Hechos 5, 20 al 23. Nos dice que el ángel dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Dice la palabra, entonces volvieron y dieron aviso, versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Tremendo impacto se llevaron estos alguaciles al ver la cárcel vacía. Bien asegurada, pero vacía. Hermanos, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Me encanta este versículo 20. Por eso lo escogí como versículo básico, en el cual concentraremos nuestros pensamientos. Anunciad al pueblo todas las palabras de la vida. Qué mensaje tan hermoso nos fue dado para compartir. Se trata de hablar, sí, del Señor y su mensaje de salvación, pero no se trata de que nos convirtamos en los ermitaños religiosos. Se trata de hablarles a la gente todas las palabras de esta vida. Que ellos sepan que somos humanos, pero que confiamos en un Dios todopoderoso. Que nuestra vida ha sido transformada por el Espíritu Santo y su palabra. Hermanos, y como este mensaje no es un mensaje teórico, es un mensaje de vida, un mensaje vivido, mostrando cómo viven los hijos de Dios. Hemos sido llamados a vivir vidas nuevas, vidas transformadas por el poder de la resurrección de Jesucristo, por el poder de Dios. Hermanos, si nos damos cuenta, esto que sucedió a los apóstoles nos muestra lo mismo que ocurrió en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que Él pudiera salir. Jesucristo ya había salido, ya había resucitado cuando se corrió la puerta que tapaba la entrada de la tumba. La piedra fue desplazada para dejar entrar a aquellos que estaban afuera. En esta ocasión ocurrió lo mismo. No había sido necesario que se abrieran las puertas para dejar salir a los apóstoles. Ellos ya habían salido mucho antes que los soldados abrieran las puertas. Una vez más, Dios abrió las puertas con poder. Así que como no hubo piedras que pudiesen bloquear la tumba de Jesucristo, ni cerrojos que pudieran impedir los avances de la iglesia y los apóstoles, podemos decir que todos los obstáculos que los hombres humanos, que los humanos y el maligno han intentado colocar para frenar la propagación del mensaje de amor de Dios, han resultado inútiles. Sí, mi hermano, no hay poder humano ni poder espiritual que intenten y que hayan logrado
cerrar las puertas del Evangelio. El Evangelio sigue desplazándose hasta lo último de la tierra, hasta que el Señor venga, hermanos. Y esa es tarea nuestra. Estimado amigo, que nos ves y escuchas por este medio. El mismo mensaje que a principios de la era cristiana transformó a hombres y a las mujeres para experimentar una vida nueva, una vida auténtica, una vida de calidad en esta tierra, y les dio la vida eterna. Ese mismo poder opera hoy en la misma eficacia. No tengas temor, confía en Jesús. Él quiere y puede salvar tu vida, dando desde hoy un nuevo significado a tu propia vida, perdonando tus pecados, dándote propósito y sentido de tu vida. Por lo que me dirijo a ti, estimado amigo o familiar amado. Tú que ya has escuchado la palabra de Dios y quizás por años te han estado invitando o has estado incluso en alguna de nuestras reuniones presenciales en el templo. Te hemos invitado a realizar un cambio en tu vida. Hoy te invitamos a realizar un cambio de rumbo y dirigirte a Dios por medio de Jesucristo para hacer tuya esta realidad. Más allá de nuestras palabras, es Jesucristo mismo quien te invita. Y tú mismo podrás comprobar esto, cómo el poder del Evangelio opera, como lo hacen muchas personas. Funciona también para tu vida, para tu persona. ¿Te has puesto a pensar que Dios te está llamando, está tocando a tu puerta, hoy en este momento? Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en la Escritura. Jesús te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él. Es la promesa del Señor Jesús. Solamente hay que abrirle la puerta de tu corazón. Si te fijas, Dios ya abrió la puerta para que llegara a ti el Evangelio. Ahora abre tú la puerta de tu corazón y permítele darte vida. Permítele darte vida nueva y eterna. Sé salvo en el nombre de Cristo. Por lo que Dios sigue abriendo puertas para que tú y yo, su iglesia, continúe predicando. Continúe llevando la palabra de salvación, que muchos desde nuestro Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, muchos lleguen la bendición de la salvación en Cristo. Por lo que damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos. Pero hay que ser fieles participantes en aprovechar esas puertas abiertas con los de tu casa, tus familiares, amigos, conocidos, que todos sepan de la salvación que hay en Cristo Jesús. Oremos al Señor por y para que el Señor siga obrando con poder, abriendo puertas en los lugares donde es rechazado su nombre. Y que dé denuedo a nuestros hermanos que han sido llamados a predicar en lugares inhóspitos, en lugares donde corre peligro su vida. Queridos hermanos, oremos para que el Señor nos guíe como iglesia y abra puertas para seguir predicando el Evangelio. Allí en el barrio, donde está el templo, donde se reúne la iglesia, allí en tu casa, en tu fraccionamiento, en tu barrio, en tu colonia, allí en tu trabajo, en donde te encuentres, que tu vida sea comprometida con el gran amor de Jesucristo. Sí, mi hermano, el Señor abre puertas. Vamos entrando para gloria de Dios. En tercer lugar, hermanos, la iglesia obedeciendo a Dios antes que a los hombres, por lo que continuemos predicando a Jesús y de su salvación. Hechos 5, 24 al 28. Dice la palabra: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello.
Pero viendo uno, les dio esta noticia: los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, en el versículo 18 dice, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Qué tremendo declaración de los del Sanedrín. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Fíjense bien cómo reconocen ellos. Pero ahora habéis llenado Jerusalén. Habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina. La gente estaba escuchando a los apóstoles, quienes fueron testigos de en Jerusalén. Fueron testigos de Cristo ahí en Jerusalén. Estaban cumpliendo con la primer parte del llamado que el Señor les hizo, que fueran testigos en Jerusalén. Jesús les había dicho que el evangelio debía ser proclamado comenzando por Jerusalén, y habían sido predicados allí. Veamos aquí, dice que habían llenado todo Jerusalén con sus enseñanzas. Por lo que la iglesia de nuestro tiempo tiene ese mismo llamado a predicar y de llevar el mensaje del evangelio, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y no es que el Señor nos obligue a obedecer su llamado, es por gratitud y amor en obediencia al Señor. Obediencia de todos y cada uno de los que hemos sido salvos por gracia en Cristo y hemos tenido un nuevo nacimiento en Él. Ese es el llamado que solo los redimidos por la sangre preciosa de Cristo obedecemos. Por lo que, ¿qué esperas, mi hermano, mi hermana? Jesús te está llamando y lo hace por medio de la iglesia en este momento. Y a partir de hoy, a que unidos en un mismo sentir, atendamos en obediencia y humildad este llamado de ser fieles testigos de Jesucristo. Jesús es quien por medio del Espíritu Santo nos ha llamado y nos ha otorgado dones espirituales para que en conjunto con la iglesia llevemos adelante este ministerio de proclamación hasta que Cristo venga, mis hermanos. Por lo que la iglesia de ayer y de hoy sigue abriendo Dios puertas, y estas son puertas de victoria, de triunfo. Sigamos arrebatando las almas al enemigo y llevémoslas a los pies de Jesucristo. No importando cuán gran oposición enfrentemos, recordemos las palabras de Jesús a la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque Jesucristo es la roca fiel. Él es el Señor de la iglesia. Es por eso que debemos de ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Continuemos el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles estaban obedeciendo lo que su Señor y Maestro les había pedido hacer: predicar el evangelio. En los últimos tiempos hay lobos rapaces, hermanos, que confunden a los creyentes y los desvían del sano evangelio de la palabra de Dios, llevándoles por caminos que no son los caminos del Señor, ofreciendo fuego extraño, alejados de las verdades bíblicas, con prácticas y doctrinas por lo demás ridículas, avergonzando el evangelio. Por otro lado, a los creyentes se nos pide que estemos sometidos a las autoridades civiles, siempre que éstas no entren en conflicto con los mandamientos de Dios. Por lo que siempre nuestro deber y privilegio es predicar de Jesús, su vida, su obra, resurrección, hasta que el Señor venga de nuevo y nos lleve como lo ha prometido. Por lo que seamos como los primeros cristianos, prediquemos en nuestra Jerusalén. Prediquemos en nuestra Jerusalén hasta las últimas consecuencias. Pasemos al siguiente punto, hermanos. Hermanos, en cuarto lugar, prediquemos, hermanos, hasta las últimas consecuencias. Hechos 5, 30 al 42. Leeremos por lo pronto el versículo 30 de Hechos 5, que dice de la siguiente manera:
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. El Señor Jesús había sido colgado en un madero, clavado sus manos y sus pies. Un simple madero clavado en la tierra, pero una muerte dolorosa, muerte de cruz, dice la Escritura. Ahora vemos el versículo 31, nos dice el contenido de nuestra predicación. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo que en la predicación se exalta a Cristo, el príncipe de paz, el salvador del mundo. Él es el exaltado, Él es el predicado. No una religión, no otra persona, sino Cristo Jesús, exaltado, príncipe de paz, salvador del mundo. Él es el que nos ha salvado y es al que debemos de predicar. Hermanos, no predicamos religión, predicamos a Cristo Jesús, que murió, vivió y resucitó y vendrá por su pueblo. Es importante considerar que en la predicación el arrepentimiento y fe es el contenido de la predicación de los apóstoles y de la iglesia. Y continuó Pedro diciéndoles cómo ellos habían sido testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios daba a los que le obedecían. Y esas autoridades de aquel entonces, oyendo esta explicación de Pedro, se enfurecieron y quisieron matarles. Por lo que Dios abre el entendimiento de algunos de los enemigos. Aún así, Dios opera en la mente de ellos para bendición de los creyentes. Observemos lo que ocurrió. Veamos el versículo 34 de Hechos 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel, hermanos, hizo salir a los apóstoles para que él pudiese hablar al Sanedrín. Gamaliel, a propósito, fue el maestro del apóstol Pablo. Era un hombre sobresaliente y muy respetado por el pueblo, nos dice la palabra. Y les dijo aquí, en los versículos 35 al 37, de la siguiente manera. Y luego dijo, israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, que en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Observemos que Gamaliel citó algunos ejemplos de los que habían encabezado alguna insurrección contra los romanos y que habían tenido seguidores. Y les hizo notar que en cada uno de los casos, una vez que el líder había muerto, sus seguidores se habían dispersado. De modo que les aconsejó que no persiguieran a estos hombres, pues en este caso podría suceder lo mismo. Y les dijo en los versículos 38 y 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjense cómo este Gamaliel, este fariseo de fariseos, este instructor de la palabra, conocía y sabía que si era obra de hombres se desvanecería, como lo había hecho otros líderes revolucionarios. Pero si era de Dios, no la podréis destruir, dijo él. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel concluyó con un consejo excelente. Les dijo, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Qué interesante. ¿No les parece, hermanos? El tiempo ha confirmado que esta obra era de Dios. Esta obra es de Dios. Ahora vemos lo que hicieron ellos aquí en el versículo 40.
estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, aquí hay algo que no está bien. Si estos hombres eran inocentes, debían de quedar libres. Y sin ser y si eran culpables, debían de detenerlos y castigarlos. Castigarles y después de dejarles en libertad fue una lamentable actuar del Sanedrín. Descomió la carnalidad, la venganza. Debieron haberlo escuchado con más cuidado el consejo de Gamaliel. Leamos ahora los versículos 41 y 42. Y aquí nos damos cuenta que todo obra para bien. Ellos salieron a la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Qué interesante, qué bello. Mire usted a estos apóstoles, a esta iglesia. ¿No les parece admirable, hermanos? Se alegraron que habían podido sufrir injurias, azotes por causa del Señor Jesús. Y la iglesia en todo tiempo, las palabras de esta vida estaban anunciando. Por lo que te pregunto, lo más importante que Dios me permite preguntarte hoy, ¿sabes tú, amigo, qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona, es el Señor Jesucristo. ¿Le conoce usted? ¿Le conoces como Salvador personal? No hay una posición intermedia. O bien confías en Él, o bien confías no en Él, no confías en Él. O Él es tu Salvador personal, o de otra manera, no tienes Salvador alguno. Eso fue el mensaje central de la iglesia y los apóstoles. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos de la primera iglesia, aquella iglesia naciente, esforzada en predicar tu palabra. Una iglesia que tenían todas las cosas en común, que tu espíritu se movía en medio de ellos, a tal forma que atraía a su forma de vida, atraía a las personas del pueblo de Jerusalén. Señor, te damos gracias, porque esa es la manera en que tú quieres que vivamos las palabras de la vida, que mostremos cómo viven los hijos de Dios, del Dios verdadero, los hijos tuyos. Permítenos, Señor, dar un buen testimonio, empezando desde los nuestros, ahí en casa, que vayamos una y otra vez testificándoles, no agarrándolos a bibliazos, Señor, sino que vean nuestra forma de conducirnos en nuestra vida, que nos vean que no maldecimos, que nos vean que bendecimos, que no vean que odiamos, sino que vean que perdonamos. Señor, que vean que no somos egoístas, sino que servimos y damos la vida en servicio, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que podamos ser esos fieles testigos tuyos y que los demás vean a Jesucristo en nuestra forma de vivir. Te lo ruego, Señor, y te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos próximamente.